para la etapa del juicio son conforme a lo establece el artículo 345. Dice, todas las cuestiones incidentales sobrevinientes. Ahí hay una palabra que les decía, es la regla de oro para el planteamiento de incidentes en la etapa de juicio. Porque el concepto de sobreviniente significa algo que va a emerger una vez presentada la acusación fiscal, algo que va a emerger ya sea durante el trámite de los actos de preparación de juicio o durante el mismo desarrollo del juicio. Son cuestiones que pueden venir y obviamente esto va a derivar, entre otros, por ejemplo, en actividades procesales defectuosas, y también estas van a tener una correlación directa con relación a las exclusiones probatorias, que las exclusiones probatorias evidentemente son incidentes propios de la etapa de juicio. Si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional ha referido de que podría ser previsible en casos excepcionales el planteamiento de la exclusión probatoria en etapa preparatoria, no obstante, es un incidente propio de la etapa de juicio, toda vez de que las reglas básicamente para el planteamiento de una exclusión probatoria en etapa preparatoria, perdón, nos remiten al cumplimiento de unos requisitos, básicamente entre ellos que cuando de la resolución con la que se pretenda eh, eh, emitir dentro de una audiencia en etapa preparatoria se esté considerando un elemento de convicción totalmente viciado que vulnera el artículo 13, el artículo 172, entre otros, será el único momento en el que se pueda plantear y de ello obviamente dependa también la restricción a derechos y garantías fundamentales del imputado, ¿no? Entre estos el derecho a la libertad. Entonces, como verán, es básicamente restringida la posibilidad del planteamiento de exclusiones probatorias en etapa preparatoria. Pero lo que más se va a presentar en etapa preparatoria van a ser los incidentes de actividad procesal defectuosa y estos van a tener una correlación, reitero, directa con la exclusión probatoria ya para la etapa de juicio. Ahora sí, vamos a encontrar de que el profesor Julio B. Mayer se refiere de que se puede reducir el análisis de dos casos concretos, ¿no? La inadmisibilidad, en todo caso, de un acto procesal y la nulidad de un acto procesal que ya ha ingresado de forma defectuosa al procedimiento. Entonces, el primero de los fenómenos procesales representa el rechazo de la incorporación del acto defectuoso o la actividad regular del procedimiento, como cuando se rechaza un recurso por carecer de las formas previstas para su interposición o cuando no se acepta la proposición de un testigo prohibido. Esto es, se advierte la invalidez de un acto que para provocar los efectos propios del acto regular y por ello se impide su ingreso al proceso. La declaración de inadmisibilidad conforma una sanción previa de la incorporación del acto en el proceso e importa una declaración de invalidez para el futuro, por cuanto ella tiene lugar, este aún no ha suscitado ningún efecto procesal. Esta última parte del concepto justamente que nos manifiesta el profesor Mayer es la que tiene correlación directa con lo establecido en los artículos 167, 169, el 167 modificado por la ley 1173 y el 345, también vinculado al 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal, modificados por la ley 1173. ¿Por qué? Porque refiere, continuando justamente en este su debate, que la actividad del juez va a consistir en la reparación del principio afectado, el reconocimiento de que la violación de una forma no ha afectado de un principio la declaración de que el acto en una cuestión no puede producir efectos o quede interrumpida la secuencia necesaria. Esto es la declaración de nulidad en el sentido estricto. Y les decía por qué va a guardar correlación este concepto de la doctrina, que básicamente se lo ha traído en primera instancia a la jurisprudencia mediante la emisión de la sentencia constitucional 007/2018-S1 y posteriormente se ha materializado mediante las modificaciones normativas que ha implementado la ley 1173 a los artículos 167, 314, 315 y 345 del Código de Procedimiento Penal. Es así de que el 167 en su segundo párrafo nos señala: los planteamientos de actividad procesal defectuosa deberán ser formulados por una sola vez en el plazo de 10 días de haber sido notificado el acto acusado
perdón, de defectuoso. Caso contrario, operará el principio de convalidación y preclusión. La jueza o el juez deberá resolverlo conforme al 314 de este código antes de la conclusión de la etapa preparatoria. El legislador, en este análisis teleológico, podríamos decirlo así, de la norma, y además interpretando lo que ya había emitido el Tribunal Constitucional mediante la sentencia constitucional, reitero, 007, 2018-S1, es de que en materia penal ya no existe esa posibilidad de anular por etapas procesales cuando éstas no hayan sido reclamadas de forma oportuna. El momento preciso como para poder ejercer el reclamo ahora está normado. Nos otorga un plazo de 10 días. Y esto, reitero, está ratificado en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Mismo que en su primer parágrafo, tercer párrafo, señala: los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de 10 días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o una garantía jurisdiccional. Y esto es lo que va a ligar directamente a el nuevo entendimiento que se tiene que tener con relación a las exclusiones probatorias, porque el 167 ha incorporado el parágrafo tercero en el cual señala: los incidentes sobrevinientes podrán ser planteados y presentados y resueltos en la etapa del juicio oral de conformidad a lo previsto en el 344 y 345 de este código. No obstante, los elementos de prueba podrán ser analizados durante el juicio y en su caso provocar su exclusión. Es decir, con esta disposición normativa modificada por la ley 73, básicamente se ratifica que la exclusión probatoria es un incidente propio de la etapa del juicio, porque no podríamos hablar antes de la etapa del juicio de prueba, ¿no? Ese es un término exclusivo de la etapa del juicio oral. Y les decía, ¿por qué encuentra esa vinculación ahora las modificaciones normativas de la 1173 en los preceptos legales que hemos invocado? Porque ya no puede haber el elemento sorpresa o el sacar los ases bajo la manga por parte de los litigantes, llámese Ministerio Público, llámese la defensa principalmente del imputado, que pretenda plantear una exclusión probatoria de conformidad al artículo 172 en la etapa de juicio, sustentando su petitorio en la vertiente. Vamos a dar lectura a lo que establece el artículo 172, porque nos va a remitir a las diferentes vertientes de la exclusión probatoria, y dice: carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes. Tenemos la primera vertiente, es decir, la vulneración directa de derechos. Además, las que sean inobservadas, obviamente, en las formas previstas en el código, ¿no? También carecerá de eficacia probatoria la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Entonces, ¿cuál era el mayor argumento jurídico de los abogados que venían planteando antes de la modificación de la ley 1173, la exclusión probatoria, señalando de que al momento de la obtención de ese medio de prueba, por ejemplo, un medio de prueba documental consistente en un acta de secuestro de objetos o un acta de ingreso voluntario a un domicilio o un acta de requisa personal, entonces presentaba la exclusión probatoria contra ese medio de prueba. Y lo que hacía en su momento el abogado era irse directamente a esta vertiente atacando el origen de ese medio de prueba, que obviamente lo prevé el procedimiento. Pero resulta de que todos estos actuados, obviamente, su origen va a estar en etapa preparatoria. Entonces, es en etapa preparatoria donde se viene realizando la actividad procesal y es el control jurisdiccional sobre la investigación que va a ser el competente y el llamado por ley para resolver esas cuestiones vinculadas a actividades procesales defectuosas. Entonces, si el incidentista que pretende plantear una exclusión probatoria, cuyo origen de un procedimiento o medio ilícito tenga génesis en la etapa preparatoria
y no haya sido reclamado oportunamente conforme el 167, el 314 del Código de Procedimiento Penal, habrá operado, como lo dice el 167, el principio de preclusión. Entonces, hay que tomar muy en cuenta es las modificaciones normativas, obviamente, que trae la Ley 1173 a partir del entendimiento jurisprudencial, reitero, de la sentencia 007, quebrado 2018-S1, que ha hecho mayor énfasis en relación a el cómputo de los 10 días de conocido el defecto. Y es más, vamos a analizar cómo inclusive el Tribunal Constitucional está reiterando el entendimiento del momento y la oportunidad como para poder reclamar el defecto procesal, inclusive con la notificación de la acusación ya en etapa de juicio. Eso lo vamos a revisar en unos momentos nada más. Es así que vamos a encontrar diversas sentencias constitucionales que inclusive son anteriores a la emisión de la Ley 1173, pero están coherentes básicamente a este entendimiento a partir de las modificaciones normativas de la Ley 1173. Para el planteamiento de cualquier actividad procesal defectuosa, debe exigirse y acreditarse la necesidad de la lesión de los derechos. No existe actividad procesal defectuosa por la mera inobservancia de la formalidad. Detrás de cada formalidad del procedimiento, por ejemplo, el allanamiento del domicilio, tenemos un actuado procesal investigativo que se denomina allanamiento de domicilio y sus dependencias. Tenemos un procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal que debe ser aplicable de forma estricta por el fiscal en este caso, por los funcionarios policiales, los investigadores, para que no se pueda alegar alguna vulneración a el debido proceso, ¿no? Entonces, detrás de toda esta formalidad vamos a encontrar la prevalencia de algún derecho, porque eso siempre van a precautelar las formas y las formalidades. En este caso, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, reconocido constitucionalmente, ¿no? El cual en la Constitución nos da una única excepción como para que se pueda, mediante una resolución judicial, permitir el allanamiento del mismo. Entonces, si se incumple alguna de las formalidades, por ejemplo, si se ingresa a un inmueble sin que se haya emitido correctamente el mandamiento de allanamiento o no haya estado autorizado como para que pueda hacer el ingreso en días y horas inhábiles, por ejemplo, o la ruptura de chapas y candados en caso de ser necesario, ese actuado procesal va obviamente a iniciarse o a tramitarse como un acto defectuoso, el cual puede ser en etapa preparatoria incidentado como actividad procesal defectuosa. Y es por ello que les decía, es ahora cuando más trabajo se tiene que dar a los jueces de instrucción penal, porque antes a los jueces de sentencia y a los tribunales de sentencia lo que se hacía era esperar, como les decía, todos los haces bajo la manga para que a título de excepción o incidente sobreviniente se plantee la mayor cantidad de incidentes o excepciones que se vean previsibles, ¿no? Ahora eso obviamente con las modificaciones normativas no puede pasar, porque si ha conocido el defecto procesal, en este caso, que es el allanamiento en el ejemplo que les había hecho referencia, la defensa del imputado tendrá el plazo de 10 días porque dice la norma, ¿no? No siempre tienen que notificarte, basta que hayas conocido el defecto procesal y debes incidentar de forma inmediata. Deberá en este caso, conforme a la sentencia constitucional 11, quebrado 2018, 95, quebrado 2004, 1092, quebrado 2014, entre otras, acreditar la lesión al derecho, ¿no? De forma específica. Entonces, se va a resolver ese incidente de actividad procesal defectuosa por parte del juez de instrucción penal y se va a tener una resolución que declare en su caso fundado o infundado el incidente de actividad procesal defectuosa. En el caso de declararse fundado y confirmarse o ratificarse esa resolución, ya la defensa va a tener pues una herramienta muy importante como para que la pueda hacer prevalecer en la etapa de juicio en el hipotético caso que al señor representante del Ministerio Público se le esté, por ejemplo, ocurriendo pretender ofrecer una prueba que sabe que tiene directa correlación en función al origen del acto procesal defectuoso. Por ejemplo, si se ha declarado fundado un incidente de actividad procesal defectuosa por el procedimiento del allanamiento de un domicilio y que luego del allanamiento del domicilio se han procedido a el secuestro de objetos, de evidencias,
esas pruebas, automáticamente el fiscal, por principio de objetividad, conforme lo refiere inclusive la ley 260, y la legalidad misma a la cual están obligados los representantes del Ministerio Público, artículos 75, 76, 77 del Código de Procedimiento Penal, no puede utilizar, sabe que tienen un origen defectuoso, un origen ilícito, no lo van a poder ofrecer como un medio probatorio, ¿no? Entonces, en el hipotético caso que se les esté ocurriendo ofrecer un medio de prueba que saben que tiene un origen lícito, ya en etapa de juicio van a tener la herramienta, como es la resolución del incidente de actividad procesal defectuosa, como para poder darle la procedencia directa a este incidente, pero que en este caso, en etapa de juicio, ya se va a denominar de exclusión probatoria, ¿no? Porque, reitero, ya van a tener la llave, ya que han hecho el reclamo en su momento procesal oportuno.